¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra pequeña charla sobre una parte del OmniPlus. Hemos decidido hacer estas charlas básicamente para explicar no solamente el producto en sí mismo, sino los alcances que tiene él, ¿no? Recuerden ustedes que la filosofía de OmniLife está basada en el eslogan "gente que cuida a la gente". Pero como todas las cosas, cuando uno investiga o va a la historia de cada producto o de cada situación que se presenta, encuentra cosas que nos hace entender de dónde surge, digámoslo así, lo que estamos viviendo en esta época. Para ser más claro, imagínense ustedes que en un momento determinado, nosotros muchas veces lo que conocemos es lo que hizo Jorge Vergara con la empresa, ¿no? Transformó la empresa de OmniLife, la transformó del multinivel, que era básicamente lo que él había visto en Herbalife, y lo transformó en multidesarrollo. Para una persona común y corriente las cosas se presentan como si fueran iguales. Pero cuando uno entiende el multidesarrollo, la filosofía del multidesarrollo, entiende algo que es fundamental. No existe crecimiento en OmniLife si nosotros no ayudamos a crecer a otros. Y esa es una cosa, es una premisa que nosotros debemos tomarla como parte de nuestra evolución. En OmniLife, si hay una cosa que es real, es el desarrollo del empresario independiente. Todos nosotros somos absolutamente independientes de nuestros líderes y también de los distribuidores que componen nuestra red. Pero esa independencia tiene, digámoslo así, un tope. Y ese tope es justamente que si nosotros no ayudamos a las personas que están debajo de nosotros, nosotros no crecemos. Y esa es la gran diferencia en el multidesarrollo. Pero cuando uno estudia de dónde vienen los productos, descubre que la filosofía que movió el diseño de estos productos es exactamente lo mismo que OmniLife. O sea, nuestros productos están diseñados con la misma filosofía. Y no me refiero solamente a ayudar a otros a tener calidad de vida, a tener salud, sino que me refiero a algo más importante, cómo se iniciaron. Tomamos el OmniPlus, porque obviamente nosotros sabemos que el OmniPlus, o con el OmniPlus, surgió OmniLife. OmniPlus y OmniLife son prácticamente lo mismo. OmniPlus fue el motivo por el que se creó OmniLife. Y luego el motivo que llevó a todo el desarrollo que hoy tenemos, ¿no? Pero muchas veces a nosotros nos han dicho que, bueno, que el producto viene, la tecnología nuestra no la han podido imitar los últimos 30 años, que el producto es eficiente, etcétera, pero como que quedan esas nebulosas que yo cuando entré a OmniLife también las tenía. Cada cual tiene su forma de ser, ¿no? Y dentro de mi forma de ser, una de las cosas que no está dentro, digamos, de mi naturaleza es simplemente tener la información a medias. Entonces, durante mucho tiempo me dediqué a recabar información sobre el producto o sobre los productos, cómo habían nacido, de qué forma, quién los había creado, todo ese tipo de situaciones que son fundamentales para tratar de entender, o para mí era tratar de entender el origen de los mismos. Entonces empecé a hacer un poco de historia, y esa historia la conozco hace muchos años, ¿no? Pero una de las cosas que me había olvidado es que siempre entra gente nueva. Los más antiguos dentro de mi red van a ver muchas cosas que yo decía en la época en que ellos iniciaron y que obviamente en esta época no lo decía porque era como una cuestión implícita. Entonces, por las diferentes inquietudes que surgieron de los distribuidores, decidí en un momento determinado armar una charla para explicar bien lo que era el OmniPlus. Vuelvo a insistir, pensando que es, digámoslo así, por decirlo así, el alma mater de OmniLife es justamente el OmniPlus. Pero cuando uno estudia el resto de los productos, la filosofía que mueve el desarrollo del resto de los productos es exactamente la misma. O sea, nuestros productos tienen un grado de inteligencia, un grado de diseño que los hace imbatibles. O sea,
Una de las cosas que nos sucede regularmente es que encontramos gente que ha tomado otros productos para el cansancio, para el control de peso, para la defensa, etc. Pero cuando se encuentran con nuestros productos, no entienden cómo son tan eficientes y cómo son tan rápidos en hacer efecto. Yo he tenido personas que con fibromialgia han tomado, yo siempre lo cuento en el caso de Vicky, Vicky tuvo resultados de fibromialgia a los 10 días más o menos, pero yo he tenido personas que han tenido resultados de fibromialgia de un día para otro. De un día para otro se sintieron diferentes. Y la pregunta es ¿por qué? Y un poco eso es lo que pretendemos develar ahora, y vamos a hacer una, o por lo menos una charla más, donde vamos a explicar otra parte de los componentes. Hoy nos vamos a dedicar a estudiar la historia del OmniPlus, por un lado, y por el otro lado nos vamos a dedicar a estudiar los concentrados de fruta, ¿no? ¿Por qué? Porque el producto en sí mismo, y realmente no ha surgido, sé que están trabajando en algo parecido, ¿no? No ha surgido, pero evidentemente si la gente de OmniLife, sobre todo el ingeniero Satarain, pudiese hacer que los envoltorios, los liners, las cajas pudieran tener un segundo uso benéfico para la humanidad, seguro que lo haría. Sé que están comprando tecnologías nuevas para hacer que los liners no tengan tanto impacto ambiental, ¿no? Y que se pueden ser biodegradables, etc. Eso es más o menos lo que ha dicho el ingeniero Satarain. Cuando uno estudia los productos, descubre que hasta los colorantes son productos nutricionales. Los conservantes son productos nutricionales. O sea que todos los componentes del producto de una u otra manera impactan benéficamente en nuestra salud. Entonces, en los concentrados de fruta, en la etiqueta aparecen como aromatizantes y saborizantes, pero en realidad tienen un valor oculto que justamente lo hace el concentrado y tiene los beneficios obviamente de las frutas de donde surge el concentrado. Pero no nos vamos a adelantar. Una de las primeras cosas que nos interesa ver es ¿por qué hacemos esto? Nosotros hacemos esto para tener un conocimiento básico que nos permita recomendar, que nuestras recomendaciones sean más claras, precisas y sobre todo eficaces. O sea, recuerden ustedes algo, todo el desarrollo, tanto del consumo de los productos como el desarrollo de la distribución de los productos está basado en la certeza. Está basado en el testimonio, está basado en el efecto. Es más, nuestras estrategias de venta no están basadas en vender, están basadas en hacer seguimiento, están basadas en asegurarnos que la persona que consume el producto tenga los resultados deseados. Ese es el sentido básico que hace que la distribución de nuestros productos sea tan eficaz como distribución, como venta. Pero luego está la parte técnica, la tecnología. Y la tecnología no tiene tanto que ver con qué producto le vamos a dar a la persona. Yo he visto cosas que escapan, digámoslo así, a una lógica formal. He visto personas que han perdido 11 kilos en 45 días usando Biocross, y yo no les habría dado nunca Biocross con esa finalidad. O sea, el cuerpo humano reacciona de formas diferentes ante los diferentes productos, y realmente todos los productos de alguna u otra manera no solamente tienen una posición benéfica en el organismo, sino que además impactan en el organismo en las personas en forma diferente, siempre de forma benéfica, siempre de forma benéfica. Por eso es que hay personas, por ejemplo, que su sistema inmunológico subió usando estar bien. Y la pregunta lógica es ¿por qué pudo haber sucedido eso? Y porque seguramente esa persona estaba afectado de su sistema inmunológico, porque era el estrés suyo el que afectaba el sistema inmunológico. Se sacó el sistema inmunológico, se sacaron o le dimos a la persona ciertos nutrientes para manejar su estrés, y por ende, por consecuencia, el sistema inmunológico de esa persona obviamente se acrecentó. Entonces, ese es el sentido fundamental que nos mueve para esto.
Ahora bien, dos cosas que siempre tratamos de dejar en claro son las siguientes. Y sobre todo en este producto que sí o sí tiene esta tecnología. OmniLife se maneja básicamente con dos tecnologías nutricionales. Una de esas tecnologías nutricionales es la micelización. ¿Cuál es el sentido de la micelización? El sentido de la micelización es que nosotros tengamos en cuenta que no existe la posibilidad de que el producto nos puede generar hipervitaminosis. Ya lo explicamos en otras charlas y básicamente es esto. El término micelización viene del término micela. Micela es una unidad de medida de partículas de grasa. Entonces lo que hace esta tecnología es hacer que una partícula de grasa se divida hasta el punto de la micela. En ese punto de la micela, tecnológicamente, esa partícula de grasa se recubre con partículas de agua. La gran ventaja que tiene eso es que ya a partir de ese momento esa partícula de grasa deja de tener un comportamiento liposoluble, o sea, como grasa, sino que lo tiene como agua. Conclusión, si hay saturación nutricional de esa vitamina, que en este caso sería la vitamina A, directamente es eliminada. En otras condiciones, con otros tipos de tecnología, con las tecnologías comunes que nosotros vemos, una persona que tome, digámoslo así, exceso de vitamina A, dicho sea de paso, prácticamente no existe, porque toda la gente tiene deficiencia de vitamina A, podría generar hipervitaminosis, no en el caso nuestro. Pero recordemos algo, y en eso hay que ser claros. Muchas veces las personas le tienen miedo a los términos. Entonces dice, no me va a dar hipervitaminosis. El problema fundamental es que no existe la muerte por hipervitaminosis. Podría existir, pero no existe. ¿Y por qué? Porque nuestra sociedad, la gente en la actualidad tiene deficiencias nutricionales, no tiene sobredosis de vitaminas, ni aún comiendo excelentemente. Pero si lo tomamos como excedente, pensemos que los Estados Unidos llegan a morir hasta 300.000 personas por año por exceso de medicamentos. No sé si ustedes saben, pero, por ejemplo, tomando paracetamol de 600 miligramos, si ustedes se toman un blister por día durante 4 días, deterioran totalmente su hígado. Y si lo hacen por una semana, hay que ponerlos en la lista del INCUCAI porque van a tener que tener un trasplante de hígado. Tal vez lo que les diga les parezca muy alarmista, pero es real. El exceso de paracetamol directamente destruye el hígado. Y esa es una realidad. Ninguno de estos productos puede hacer ese tipo puede generar ese tipo de malestar. La otra tecnología con la que nosotros, o que se maneja nuestros productos, es la tecnología del proceso de microencapsulación. ¿Qué es el proceso de microencapsulación? El proceso de microencapsulación es simplemente tomar una partícula que acá aparece con el color verde, una vitamina hidrosoluble, como puede ser vitamina C, todas las vitaminas B, y es recubierta con una, entre comillas, con una coraza de gelatina, como aparece en la gráfica 4, ¿no? Donde queda la partícula del nutriente adentro y se genera una microcápsula alrededor de ella. Todo esto es nanotecnología. ¿Qué es lo que hace esto? Esto permite que el producto, cuando ingresa a nuestro organismo, por ejemplo, no sea agredida la vitamina, el nutriente, no sea agredido por el jugo gástrico y llegue, obviamente, a los lugares donde debe llegar. Por ejemplo, el calcio a los huesos, las vitaminas B a nuestros músculos, la arginina y la coenzima QH a las paredes de nuestras arterias, etc. O sea, el producto es específico. Entonces, más que las cantidades, es dónde es el uso de eso. Y es lo que busca este tipo de tecnología, hacer el producto eficiente, no que la persona simplemente tome el producto y se le vaya por la orina. Que es lo que sucede si ustedes consumen, por ejemplo, vitamina C. Ustedes compran vitamina C en una farmacia o en una droguería,
la toman a las 9 de la mañana como ácido ascórbico, a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía ya no tienen vitamina C dentro del organismo, simplemente porque el cuerpo absorbió lo que podía absorber, y digo lo que podía absorber porque una cosa es que tenga características sintéticas y otra cosa es que tenga características naturales. Para que más o menos lo veamos claro, imagínense ustedes que tienen dos flores. Una es una flor de plástico, muy bonita, muy bien hecha, muy realista, y otra es una flor natural, digamos una rosa artificial y una rosa natural. Obviamente que la rosa artificial, por muy bonita que sea, por muy estética que sea, no tiene los valores naturales, por ejemplo, del aroma. La única manera de que tenga aroma es que le pongamos también aroma artificial. Bueno, eso mismo es lo que sucede cuando nosotros absorbemos vitaminas sintéticas, que son prácticamente todas derivadas de hidrocarburos, a consumir vitaminas naturales, como es en el caso nuestro. Entonces, además de que las vitaminas son naturales, este proceso se hace mucho más eficiente con estas dos tecnologías que, si bien es cierto, la microencapsulación es una tecnología muy usada dentro de la industria de los alimentos y la industria farmacéutica, la micelización no. La micelización es patente de OmniLife. Y los personajes que hicieron esta patente y los personajes que formularon el OmniPlus fueron estos. Estos son sus creadores. El doctor Doug Pearson y la doctora Sandy Shaw. Hay un hecho que es interesantísimo. Cuando uno estudia la poca historia que existen de estos dos personajes, descubre algo. Vean ustedes, doctor Doug Pearson, biología, psicología y física, tenía los 3 doctorados. Y Sandy Shaw tenía también los 2 doctorados. Es más, es interesantísimo porque Doug Pearson no solamente diseñó productos nutricionales, diseñó, por ejemplo, instrumentos para la carrera espacial de la NASA. Es más, hasta diseñó efectos especiales para Disney. O sea, vean ustedes, era una persona de una amplitud, de un conocimiento extraordinario. Era una persona, era un verdadero genio. Y hay un hecho que es interesante. Ellos cuando hicieron los productos, que ya vamos a ver que nosotros no solamente tenemos como resultado o como, digámoslo así, como elemento el OmniPlus, que ellos lo crearon, sino que hay otros más. Una de las cosas interesantes es que ellos comenzaron a hacer los productos para su consumo personal, no para venderlos, para su consumo personal. ¿Y por qué? Porque ellos pertenecieron a la generación baby boomer. Hoy está muy de moda hablar de los centennials y de los millennials. Se supone que los centennials son más o menos los chicos menores de 21, 22 años. Los millennials estarían dentro de los 22 y los 38 años. Y la pregunta concreta es, ¿qué hay más atrás? Bueno, la generación más atrás, por ejemplo, a la que pertenezco yo, es la generación X, ¿no? Se le llama generación X o también generación de la culpa, ¿no? Porque a nosotros nos toca vivir entre la culpa de nuestros padres y la culpa de nuestros hijos, ¿no? Por eso se le llama generación X. Y detrás de esa generación, o sea, lo que serían mis padres, que son las personas que ya están falleciendo, que tienen 80, 85, 90 años, era llamada generación baby boomer. Se le llamaba generación baby boomer porque era una generación que había nacido post Segunda Guerra Mundial, post Segunda Bomba, por eso es baby boomer, bebé bomba, ¿no? Y el baby boomer había ya empezado a tener una relación muy diferente con el tiempo y por supuesto con la edad y con la muerte. Entonces, es la generación, sobre todo en los países desarrollados, que propugnó por la idea de la longevidad, obviamente cosas que se consiguieron. Piensen ustedes que en los Estados Unidos, para el año 2016, ya había más de 72.000 personas que superaban los 100 años en Estados Unidos. ¿Y por qué? Y básicamente porque en esta generación es donde se le comienza a dar importancia a la longevidad. Pero no solamente a la longevidad, sino también a la calidad de vida. Cosa que entienden, digamos, la última parte de los baby boomers. La primera parte de los baby boomers lo que quería era vivir más.
La segunda parte de los baby boomers es la que se da cuenta que no solamente debe vivir más, sino que debe vivir mejor. Entonces, que la generación X también está en la ambivalencia, o en ese tipo de ambivalencia de querer vivir más y no saber cómo vivir mejor, ¿no? Los millennials ya la tienen claro, quieren vivir bien. Y los centennials mucho más claro, quieren vivir bien y no quieren hacer esfuerzos como lo hicieron las generaciones anteriores. Pero Doug Pearson y Sandy Shaw, ellos obtuvieron los doctorados en los años 60, 65, 67, ¿no? Y comenzaron a darse cuenta ellos que lo que necesitaban o lo que querían eran tener, es más, ellos tienen un libro que se llama La extensión de la vida, ¿no? Buscaban la longevidad y también la calidad de vida. Ellos ya habían descubierto un hecho concreto, que hoy en día ya es endémico, que la mayoría de las personas que llegan a edad muy avanzada tienen problemas cognitivos, problemas cerebrales. Problemas de Alzheimer, de Parkinson, problemas con la memoria, con la interrelación de los términos, interpretación de los textos, etcétera, ¿no? Y ellos ya habían entendido eso y comenzaron a estudiar la forma de hacer que el organismo tuviese el mejor tipo de nutrición, porque también se habían dado cuenta de que todo lo que tenía que ver con calidad de vida estaba directamente relacionado con la alimentación. Hay que recordar que ellos eran parte del equipo de Linus Pauling, que era fue en definitiva el creador de la medicina ortomolecular, ¿no? Que también fue asesor de la NASA y tenía características muy interesantes, porque en ese equipo fue donde se hicieron la mayor cantidad de experiencias o experimentos para lograr generar nutrición sin gravedad. Recuerden ustedes que los astronautas, uno de los problemas que tienen es que en ambientes donde no hay gravedad, el nutriente no ingresa a los tejidos. Esa es la razón por la que se establece la micelización, porque la micelización era mucho más eficiente en ambientes de no gravedad para absorberse en el organismo. En ambientes grávidos como el nuestro, o sea, con gravedad, la micelización permitía que del nutriente, siendo de origen natural, se pudiese llegar a asimilar en un 95%. Si ustedes lo comparan con entre el 2 y el 12% que se asimilan las vitaminas sintéticas, y no hay punto de comparación. Yo ya les había comentado en alguna oportunidad que, por ejemplo, el magnesio se supone que está presente en alrededor de 400 funciones metabólicas en el organismo, y que los alimentos no tienen magnesio básicamente porque las tierras de cultivo están, digámoslo así, desnutridas. Por lo tanto, los alimentos no tienen el nivel de nutrición que tenían hace 40 años. Y la gente debe suplirse con magnesio. Pero hay un problema. Regularmente todo lo que tiene que ver con suplirse con magnesio la gente lo asocia al cloruro de magnesio. Sin embargo, el cloruro de magnesio tiene una asimilación de menos del 12%. O sea, la mayoría de las personas, al tomar magnesio, lo único que logran es absorber un poco. Está bien. De un poco a nada es mejor un poco. Pero, por ejemplo, cuando el magnesio es de origen natural, el proceso es mucho más dinámico y la absorción es absolutamente diferente, por sobre el 90%. Entonces, estos personajes fueron los que crearon el OmniPlus. Ellos eran, como les decía, eran expertos en nutrición de la longevidad, eran autores, eran consultores, trabajaban incluso, hacían consultoría para farmacéuticas internacionales, ¿no? La Roche, Sandor, y también para la NASA. O sea, eran personas de un muy alto perfil científico y académico. Estos son algunos de los libros de ellos. Todos los libros que escribieron, digámoslo así, que hicieron como paper, estaban relacionados con la extensión de la vida, ¿no? O sea, son 3 libros que hablan sobre la extensión de la vida, de Life Extension,
Yo no he podido conseguir copias en español. Sé que en alguna época se imprimieron en la Argentina, pero no he podido conseguir. Entonces, estos libros son de los años 80, ¿no? Y hay un hecho que es interesante. El último libro, el que ven acá, que dice FDA versus suplementos nutricionales, ellos hicieron una demanda a la FDA en los años 80, porque la FDA, dentro de la regulación de los productos nutricionales, exigía que toda persona que vendiese productos nutricionales tenía que estar registrado dentro de la FDA. Y eso para ellos era inconstitucional. Obviamente hicieron la demanda a la FDA y ganaron la demanda. Eso que hubiera significado, recuerden ustedes que muchas de las características que se toman, sobre todo las prohibiciones, están muy directamente relacionadas con la FDA. Hubiera significado que para que nosotros pudiésemos vender un producto, y más, para consumirlo prácticamente, ¿no? Pero si tuviésemos que vender el producto, tendríamos que tener prácticamente una certificación nacional para vender el producto, ¿no? Teniendo en cuenta lo siguiente, los complejos nutricionales no tienen las contraindicaciones de los medicamentos, entonces no se podía hacer el paralelismo entre un vendedor de productos nutricionales y por ejemplo, un visitador médico, que era la idea, lo que tenía la FDA en ese momento. Sea como fuera, ellos ganaron la demanda y obviamente eso hizo que existiese una expansión de todo esto que tenía que ver con la distribución de productos nutricionales. Recuerden ustedes algo, en los años 70 las farmacéuticas intentaron registrar y patentar los productos nutricionales. ¿Por qué? Porque sabían que era, entre comillas, la medicina del futuro. Vean ustedes en la televisión. Vean ustedes cuántos productos nutricionales no se presentan para los problemas digestivos, para los problemas musculares, para el cansancio, etc. Porque eso que hoy lo vemos en el siglo XXI, ya las farmacéuticas lo sabían en los años 70. También, obviamente, ellos están trabajando de otras maneras, o sea, están, por ejemplo, registrando moléculas que son básicamente de origen vegetal y la están convirtiendo en medicamentos. Un hecho concreto, la glucosamida en la Argentina está considerado una droga. Por lo tanto, cualquier complemento nutricional que intente ingresar a la Argentina, que tenga glucosamida, tiene que tener registro como medicamento. Esa es la razón por la cual el Undu, que es un producto extraordinario de OmniLife para la parte articular y ósea, no entra a la Argentina. Y piensen ustedes en algo, el origen regular de la glucosamina que se comercializa es de origen animal, regularmente aleta de tiburón, médula de tiburón, etc. OmniLife logró registrar una fórmula donde usan glucosamida de semilla de palta. O sea, si una persona es vegana y tiene todos los pruritos de consumir cosas de origen animal, la glucosamina que tiene el Undú es absolutamente de origen vegetal. Son tecnologías muy avanzadas, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, lamentablemente el producto no puede entrar a la Argentina. Pero obviamente ese tipo de cosas está sucediendo a nivel internacional. En Chile, por ejemplo, hay problemas con los clorofenoles del extracto de café verde. El extracto de café verde es extracto de café verde. Pero ¿cuál es el principio activo que tiene? Clorofenoles. Bueno, hay empresas que han registrado en Chile los clorofenoles y por lo tanto el cafecino plus es un producto que no puede entrar a Chile porque obviamente la legislación chilena lo impide. Si les tuviera que comentar todo lo que pasa de este tipo en el mundo, se asombrarían, pero así es como funciona. Bien, estos señores hicieron estos libros, que yo lo que he leído de ellos es muy poco porque obviamente yo no sé inglés y lo que he encontrado son traducciones de algunos capítulos nada más. Pero este es un hecho que es interesantísimo y es muy importante de conocer.
Esta es una cita de ellos. Dice, diseñar una fórmula de suplementos de nutrientes sin referencia es como intentar construir una autopista sin un mapa. Las vías metabólicas son cómo funciona determinado nutriente en el organismo y qué necesita para que funcione. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas personas, el ejemplo más claro que se me ocurre en este momento es el de la osteopenia y la osteoporosis. Regularmente las personas cuando sufren de osteopenia o osteoporosis, una de las primeras cosas que dicen es, me falta calcio. ¿Y qué hacen? Consumen calcio. Es más, les recetan calcio. Y el problema está en que el calcio entra a nuestro organismo, pero la pregunta concreta es, ¿el organismo está preparado para usar ese calcio para la osteopenia y la osteoporosis? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque le faltan elementos. Siempre lo comparo de esta manera. Si ustedes tienen que hacer una pared y alguien les dice, compra ladrillo, está bien, compramos ladrillo para hacer la pared. Pero si yo junto todos los ladrillos uno arriba del otro, no hago una pared. Simplemente tengo una pila de ladrillos. Me falta arena, me falta cal, me falta cemento, me faltan aditivos. Bueno, eso es lo que le daba tanta importancia Doug Pearson, a las vías metabólicas. Entonces, ¿el qué decía? Por ejemplo, decía, si la colina entra a nuestro organismo, pero sin acompañada de vitamina B5, la colina no sirve demasiado dentro del cerebro de las personas. Eso lo decía en aquella época, estamos hablando de los 80. De la misma manera podemos decir nosotros en esta época, si nosotros consumimos calcio y no consumimos vitamina D, no consumimos vitamina D, no consumimos vitamina K2, no consumimos magnesio, el calcio está ahí. ¿Y en qué se transforma el calcio en esas condiciones? Muchas veces se transforma en cálculos renales. ¿Por qué? Porque no tiene el elemento que permita la asimilación. Entonces, si ustedes han escuchado las charlas del ingeniero Satarain, muchas veces habla de la composición metabólica, del equilibrio bioquímico de cada uno de los nutrientes. Y es eso, o sea, no solamente tener el elemento, sino el elemento que acompañe justamente para hacer que ese elemento sea eficiente. Bueno, esto ya lo sabía, esto ya lo promulgaban ellos en los años 80. Recién ahora, el otro día veía un estudio que habían entre comillas, descubierto la importancia del magnesio, de la presencia del magnesio en el consumo de vitamina D. Gracias a ellos, nosotros hace 30 años que sabemos eso. 30 años. Por eso es que muchas veces Satarain dice, están descubriendo lo que nosotros ya sabemos. Y realmente es así. Entonces, ¿por qué digo este tipo de cosas? Porque muchas veces nosotros nos cuesta entender determinadas cosas y por qué están hechas de determinada manera. Y cuando uno estudia la estructura de fondo, encuentra las razones. Ahora bien, no solamente hicieron el OmniPlus, que aparece al principio aparece como Omni 4, sino que además fueron los autores de el Magnus, que es conocido como Biocross en la Argentina, el Power Maker, que es algo que todavía nosotros, o sea, obviamente es uno de los productos que nosotros tenemos, el One Mix, que ya desapareció, pero que fue evolucionado perdón, era el One per Mil, fue evolucionado al One Mix y combinado con el Dual Mix, y el Optimus, que es el Focus, que evolucionó en el Focus Supreme, y el Super Mix, que ya es, en esta época ya es Supreme y evolucionó. Recuerden ustedes algo, estos productos fueron hechos en los años 80 y 90. O sea, actualmente son todas tecnologías superadas. Pero ¿superadas por quién? Superadas por OmniLife. ¿Por qué? Porque es básicamente la misma corriente, ¿no? O sea, el Magnus que diseñaron ellos no tiene la eficiencia que tiene nuestro Magnus o nuestro Biocross.
El Power Maker que diseñaron ellos no tiene la potencia que tiene nuestro Power Maker, sobre todo el Supreme. Pero hay un hecho que es concretísimo, pero es muy concreto. Tiene la misma filosofía. O sea, las vías metabólicas, el consumo, el uso del producto primero probado en nosotros, etc. Ellos comenzaron a hacer el OmniPlus y hay un hecho que contaba una vez Jorge Vergara y era lo siguiente. Al principio, en los años 90, cuando llegó al convenio de el uso del OmniPlus, era un convenio, o sea, Jorge Vergara le dijo, yo no tengo plata, porque yo en realidad lo que querían era venderle la patente. Jorge le dice, mire, yo lo que les puedo prometer son regalías de por vida. Y bueno, por esas cosas de la vida, que mucho tiene que ver, digámoslo así, el de arriba, más el carácter de Jorge, hizo que esta gente aceptara de tener regalías de por vida. Y en las primeras reuniones, en los primeros rallies, extravaganas, etc., ellos asistían. Y comentaba Jorge que comenzaron a mostrar testimonio y veía que la gente lo usaba en el pelo, lo usaba como duchas intravaginales en el caso de las mujeres para problemas genitales femeninos, etc. Lo usaban en la piel, lo usaban en todo. Contaba Jorge que les dio cierto temor y le dijeron, mira, vamos a hacer una cosa, te damos un tiempo para pagar la patente, pero no queremos saber nada con esto, no queremos ser parte de esto. Y se retiraron. Y eso lo contaba Jorge en el 2009, por ahí, que decía que ese año terminaba de pagar la patente del OmniPlus, que ya la patente de la miniaturización era una patente exclusiva de OmniLife. Esos productos fueron creados en esa época por estas personas y todos cumplen ese requisito de la vía o de las rutas metabólicas, ¿no? En la actualidad, esto es lo que se viene. Nosotros en la Argentina esto todavía no lo tenemos porque en realidad con este asunto del ANMAT, de las aduanas, etcétera, ni siquiera tenemos los productos de stock, ¿no? O sea, nos faltan productos, nos falta mucho de la línea Aceitú. Dentro de los productos nutricionales tenemos un faltante de más o menos el 20%, pero lo tenemos. Entonces, obviamente, las presentaciones han quedado retrasadas, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? A ver si lo podemos explicar de esta manera, para que entiendan cuál es la diferencia, ¿no? El OmniPlus ha sufrido una evolución permanente. Comienza como Omni 4 en la época en que OmniLife se llamaba Omnitrition y pasa a ser luego, cuando se transforma Omnitrition en OmniLife, pasa a ser OmniPlus. Y ese OmniPlus obviamente fue evolucionando también. En esa época OmniLife no tenía plantas, lo mandaba a hacer los productos, lo mandaba a hacer a una empresa que creo que se llamaba Texas Food, que si ustedes ven las capacitaciones de Jorge en internet, siempre habla incluso de que alguna vez en vez de mandarle OmniPlus le mandaron galletas grandes, ¿no? Era una empresa dedicada a la producción de productos nutricionales, de comidas nutricionales. Cuando ya OmniLife pudo tener su planta, ya se independizó digámoslo así, de la producción norteamericana, aparece el OmniPlus y ya, por ejemplo, Pepe Vergara cuenta que el primer OmniPlus, el que venía de los Estados Unidos, incluso se fermentaba. Entonces muchas veces dice que estallaban los botes al abrirlo, estallaban los botes y era en realidad un desastre, ¿no? ¿Por qué explican esto? Porque nosotros muchas veces queremos tener todas las condiciones para hacer lo que en realidad no hacemos nunca. Y pensemos que OmniLife nació con este producto y con este producto Pepe Vergara, Telo Caballero, Walter Sánchez, Irma Ruiz, se hicieron diamantes con un solo producto. Entonces,
y que en realidad la constancia, la permanencia, el liderazgo de Jorge Vergara hizo que no solamente la gente siguiera adelante, sino que fue inmediatamente mejorando, apenas podía, mejoraba los productos, los empaques, etc. Piensen ustedes que Jorge Vergara durante muchísimos años, no sacó utilidades de OmniLife. Todo lo que venía como utilidades lo reinvertía, y el proceso de reinversión que tiene OmniLife es altísimo. Por eso es que se va apropiando, digamos, de tecnologías de punta. Entonces vean ustedes, por ejemplo, eso más o menos en el tercer tipo de OmniPlus. Luego ya en el año 2000 llegan los otros tipos y ya empiezan a aparecer también los OmniPlus en sobre, que obviamente son mucho más higiénicos, ya que si ustedes se dan cuenta, si van a tomar una botella de ese, la van a tener 15 días y durante 15 días la abre y durante 15 días la cierra, regularmente hay un proceso de contaminación ambiental que es provocado por el sistema. Por eso yo siempre prefiero el sobre, ¿no? Y no me gustan las botellas. Sé que salen nada más barato, pero obviamente trato de que no haya botella. Además, ninguna de las líneas Supreme tiene botella. Y aparece también un OmniPlus que a los que llevan 2 o 3 años en OmniLife conocieron que el OmniPlus Asahi, que es el que tiene la O violeta, ¿no? Esa caja ya no está presente en ningún lado. ¿Por qué? Porque surgió como una necesidad de sabor, sobre todo para el mercado brasilero, pero no tenía el poder que tiene el otro OmniPlus. Y no había salido todavía el OmniPlus Supreme líquido. El OmniPlus Supreme líquido es muy complejo, muy complejo. Piensen ustedes en algo. El primer OmniPlus se tomaban los cinco jugos de fruta y sobre ellos se agitaban los extractos de las plantas, las vitaminas, los minerales y se formaba el líquido. En la actualidad, los jugos de planta no existen concentrados, que son prácticamente polvos. Entonces, el soporte que tienen es un soporte de agua blue. Es totalmente diferente, por eso es que no tiene calorías. Vean ustedes algo, hay personas que de repente dicen, no, a mí este producto me engordó. ¿Cómo te va a engordar si no tiene calorías? O sea, calorías y sobrepeso son sinónimos prácticamente, esto no tiene calorías. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Pudieron sacar la fructosa. El problema de la fructosa no es la fructosa en sí misma, sino la cantidad de fructosa que come la gente durante el año. En la Argentina el consumo de fructosa es de casi 9 kilos de fructosa por persona por año. Y eso obviamente genera un problema de control de peso impresionante, ¿no? Y estamos hablando del promedio, así que imagínense ustedes que hay personas que comen menos, pero hay personas que comen el doble o el triple de eso. Y hay toda una guerra a nivel mundial con respecto a eso para tratar de bajarlo. Por eso es que los jugos de fruta no son tan saludables como aparecen. Pues piensen ustedes en algo. Ustedes quieren tomar un vaso de jugo de naranja. Regularmente, ese jugo de naranja es el resultado de por lo menos exprimir 2 o 3 naranjas. Y si una persona trata de comerse la fruta, no se come 3 naranjas, se come una. Entonces, lo que a la gente les cuesta entender es que en ese jugo hay una gran cantidad de calorías, que solas no son muchas, pero juntas son muchas. Entonces, personas, por ejemplo, que les encantan los jugos de fruta y viven comiendo jugos de fruta y hasta llegan a no entender por qué engordan. Porque muchas personas piensan que el jugo de fruta no engorda. El jugo de fruta engorda y a veces mucho. Bueno, sacaron la fructosa y obviamente toda la línea Supreme viene edulcorado con stevia natural. Recuerden ustedes algo, lo que ustedes consumen regularmente son los sobrecitos verdes y todo lo demás, es stevia no natural, son stevias preparadas. Regularmente ese tipo de stevia es una molécula hecha a base de una levadura transgénica cultivada. No tiene que ver con la stevia rebaudiana, que es la plantita que tiene.
de donde salía el edulcorante. Y la línea evolución, que es lo que ustedes ven en este slide, toda esta línea de evolución ya está edulcorada con el fruto del monje. Obviamente estos productos son mucho más eficientes que los Supreme, y por supuesto los Supreme son mucho más eficientes que los de la línea tradicional. Por eso es que siempre elijo los Supreme. Ahora con este tipo de cuestiones de que faltan productos, a veces uno se tiene que conformar, pero en realidad en la práctica la línea Supreme es la línea más adecuada para el consumo, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los componentes del OmniPlus? El OmniPlus es una mezcla de concentrado de fruta, minerales, vitaminas y algunas hierbas. Eso es básicamente. Acá tienen un listado. El concentrado de fruta, que en el sobre o en la caja viene en forma, con el término aro, que ya dije que eran aromatizantes y colorantes, que en realidad es concentrado de fruta. O sea, en otros lugares ustedes van a ver, por ejemplo, un concentrado de frutas va a ser una bebida, va a tener colorante, y cuando ustedes ven la etiqueta es citrato de tartrazina. Ya hemos hablado un poco de la tartrazina, por ejemplo, lo ven ustedes en la mayoría de las bebidas de color verde y amarillo. Y naranja, porque es un color amarillo, la tartrazina. Afecta al sistema respiratorio, ¿no? O sea, personas asmáticas no deberían tomar eso. No deberían comer nada que tuviera color amarillo por la tartrazina. En este caso, Omnilife lo que usa usa los concentrados de fruta. Por ejemplo, en el Actúa usa directamente una forma de betacaroteno, que el betacaroteno es una provitamina A, por lo tanto es un antioxidante. O sea, hasta el colorante es saludable. Luego tiene extractos de hierba. Tiene gel de aloe, extracto de chisandra, gotu kola, que es centella asiática, nux kola, que de ahí sale la colanina, que tiene funciones energéticas, de guaraná, que ustedes deben haberlo visto en algunos otros productos, ¿no? Del guaraná sale la guaranina, que también es una forma de acelerador del metabolismo, el alga kelps, ginseng siberiano, espirulina. Y hay una cosa que es interesante de la espirulina. Todas las proteínas son como cadenas, todas. Y hay eslabones. Esos eslabones son aminoácidos. Bueno, la espirulina es el único alimento que tiene todos los aminoácidos para la construcción de todas las proteínas. Es el único. Es una alga muy usada en Mesoamérica, llamada también alga azul, ¿no? En algún momento, cuando hablamos sobre superalimentos, estuvimos hablando un poco de la espirulina, y es muy interesante estudiarla, ¿no? Estudiarla como es y lamentablemente como se vende. Hay muchas personas que piensan que con 2 cápsulas de espirulina arreglan la vida. O sea, y usan un argumento como, por ejemplo, me acuerdo que alguien una vez me dijo, no, pero tiene 7 veces más hierro que el hígado de res. Y le digo, sí, tienes razón, pero por peso. O sea, 100 gramos de espirulina tiene 7 veces más hierro que 100 gramos de hígado. No, 2 capsulitas de espirulina tienen 7 veces más hierro que un bife de hígado. No, es una cuestión de compensación de pesos. Entonces, pero la espirulina es fundamental. El ginseng siberiano es la variante siberiana del ginseng rojo coreano. Estas, sobre todo la guaraná, la nux kola, el ginseng siberiano son adaptógenos. La semana que viene vamos a hablar un poco de ello, ¿no? Los adaptógenos son preparadores del cuerpo para, digámoslo así, amortiguar el estrés, que es fundamental para los tiempos que nosotros vivimos. También tiene extracto de clorela, que es otra alga,
pasto de trigo, perejil. Hay un hecho que es interesantísimo. El perejil, por peso, es el vegetal que mayor cantidad de vitamina E natural tiene, por peso. Las bayas de Hawthorne, suma, se me fue, suma, manzanilla y equinacia. La manzanilla tiene muchos factores antiinflamatorios. Se usa mucho para todo lo que tenga que ver con cuestiones inflamatorias internas. Tiene un principio activo que se llama bisabolol, que es directamente antiinflamatorio. Entonces, esta parte es fundamental de entender, sobre todo con los tiempos que vivimos con el COVID, ¿no? O sea, el Omniplus también actúa como un antiinflamatorio interno. Por eso es tan eficiente en todo lo que tenga que ver con el sistema, con la protección completa. O sea, no solamente estimula el sistema inmunológico, sino que adapta al organismo para las reacciones que pueda tener el sistema inmunológico. O sea, permite, por ejemplo, equilibrar la fiebre, mantiene en niveles óptimos la temperatura del cuerpo, impide que el organismo se desate por inflamación interna, etc. O sea, tiene muchísimos usos. Bueno, de eso la semana que viene vamos a hablar, específicamente de las plantas. Como minerales tenemos el calcio, magnesio, zinc, manganeso, cobre, selenio, que es fundamental. Y acá tenemos la lista de vitaminas, ¿no? A, C, D, E y prácticamente todo el complejo B. Eso constituye el Omniplus, básicamente, ¿no? Luego, cuando estudiamos el concentrado de fruta, encontramos cosas muy interesantes. Primero, dentro del concentrado de fruta, tiene concentrado de uva blanca. La uva blanca tiene muchos polifenoles, tiene por ejemplo catequinas, que son flavonoides muy importantes para la inflamación de las células cerebrales, o sea, impide el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Tiene polifenoles, tiene resveratrol, que es ya es conocidísimo como antioxidante, ¿no? Ayuda mucho a todos los problemas coronarios, es un gran estimulante del sistema inmunológico. Además de eso tiene vitamina A, B, B1, B2, B3. La vitamina B3, piensen ustedes que es fundamental, sobre todo para mantener los estados de ánimo altos. A la vitamina B3 se le llama la vitamina del buen humor. Se sabe, por ejemplo, hay estudios que demuestran que la baja de esa vitamina está muy relacionada, por ejemplo, con las personas de mal humor. Muy, muy relacionada. Hay un hecho que es interesante, que hoy me preguntaron con respecto a eso y lo aprovecho para comentar. La vitamina B3 o niacina tiene una característica más o menos en el 5% de la población, que es la siguiente. Cuando la persona la consume, regularmente se genera una vasodilatación, sobre todo de los capilares de la cara. O sea, la persona lo toma y como que la cara se le calienta, ¿no? Y la persona eso lo interpreta como alergia. Es más, hay médicos clínicos que lo interpretan como alergia a la vitamina B. Eso es mucho más fuerte cuando la vitamina B3 es sintética. Cuando es natural, en muy pocas personas se da, pero a veces se da. ¿Qué es lo que sucede? Es un proceso de acostumbramiento. Es como una crisis curativa específicamente de la vitamina B3. ¿Qué es lo que la persona tiene que hacer? Consumirla. Más o menos al tercer o cuarto día ya no va a tener esa reacción de piel. Y por supuesto, entre comillas, va a quedar curada de la alergia a la vitamina B. Piensen ustedes que si las personas no consumen vitamina B, sus músculos no pueden entrar en turgencia, porque ese es el problema que tiene la mayoría de la gente que comienza a consumir Estar Bien, Focus o Biocross, dice, oh, me está relajando, me está tranquilizando. ¿Por qué? Esa gente regularmente vive yendo al masajista. Y el día que se hizo masaje quedó re bien, pero el otro día está igual.
Y la pregunta es ¿por qué? Porque no tiene, le falta nutrición en el músculo. Entonces, el músculo actúa como una cuerda de guitarra. Lo estirás y queda lindo. Donde aflojaste de él, ¡pum!, vuelve a la posición original. Que la posición original es la contractura. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si usted encuentra una persona que está en esa posición, hágalos. Recomiéndele que tomen el producto por lo menos 2 sobres por día durante entre 10 y 15 días, todos los días. Y que después de eso vayan al masajista que quieran. Y se van a dar cuenta, por supuesto lo siguen consumiendo, se van a dar cuenta que al día siguiente la relajación les va a continuar. ¿Por qué? Porque ya el músculo está nutrido y ya no vuelve a la posición de contractura original. Esa es la razón. Entonces, todo esto lo encontramos en el concentrado de fruta, en el concentrado de uva blanca. Después tenemos el concentrado de naranja, que la naranja, una de las características que tiene es que es excelente para el corazón. También ayuda a prevenir la artritis, ayuda a regular la presión arterial y ayuda a mantener los huesos y los dientes fuertes. ¿Por qué? Por, obviamente, una de las características que tiene la vitamina C, ¿no? Recuerden ustedes algo, la vitamina C es buena para ayudar a regular la presión arterial. Por eso es que muchas personas consumen cítricos para bajar la cantidad de medicamentos que tienen que ver con la presión, ¿no? En el caso nuestro, el Actúa funciona muy bien para eso, el Power Maker también, y obviamente el OmniPlus también funciona muy bien para tratar de regular la presión arterial. Recuerden ustedes que en la práctica todavía no se sabe por qué se eleva la presión. Se encuentran manifestaciones, pero no se sabe. No, desorden alimenticio, estrés, etcétera, pero no, el origen concreto es esto lo que hace producir, elevar la presión, todavía no se descubre. Luego tenemos extracto de jugo de limón, que obviamente una de las características interesantes que tiene es que ayuda a la absorción del hierro, ayuda a cuidar la piel, es un gran preventivo de la anemia, también obviamente al tener tanta vitamina C, ayuda en el control de la hipertensión, y fortalece el sistema inmunológico, o sea, protege las arterias. Recuerden ustedes algo, cuando se habla de colágeno, que he dicho sea de paso, eso del colágeno hidrolizado es un gastadero de plata innecesario, o sea, las personas están no es que no haga nada, es que hace poco, o sea, es demasiado caro para lo que hace, y esa es la historia. Lo que están consumiendo es una proteína que es muy indigesta. Entonces, muy poca carga que queda en el organismo. Sin embargo, por ejemplo, si ustedes consumen arginina y vitamina C, son dos de los eslabones que constituyen el colágeno. ¿Y cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que nosotros decimos el colágeno. Hasta ahora se han descubierto 21 tipos de colágeno en el organismo. Piel, huesos, tejido epitelial de los órganos internos, paredes arteriales, etc., ¿no? ¿Cuál es la gran ventaja de consumir los eslabones de la cadena? Que es el organismo el que fabrica el colágeno que necesita. Entonces, una parte de eso va a ir a fortalecer las arterias, otra va a ir a fortalecer los huesos, otra va a ir a fortalecer los cartílagos, otra va a ir a fortalecer el sistema muscular, otra va a ir a fortalecer nuestra piel para que no se arrugue tanto, etc. Por eso es tan importante entender cómo funcionan los productos dentro de nuestro organismo. Concentrado de papaya. Esto es oro en polvo, ¿no? En realidad, esto es lo que hace que nuestro producto tenga tanta viabilidad en el sistema digestivo. No solamente mejora la piel, no solamente es un preventivo para las enfermedades cardiovasculares, sino que también es un gran diurético y también ayuda a las defensas, y como tiene un principio activo que se llama papaína,
mejora mucho todo el sistema digestivo, o sea, aporta para el estreñimiento, etc. Por ejemplo, un buen nutriente para salir de la situación del estreñimiento es tomar 2 sobres de OmniPlus, ponerlo en agua tibia, consumirlo y después tomar bastante agua tibia. No fría, no helada, tibia. Me refiero a menos, la temperatura que sería cuando los últimos mates ya están fríos, bueno, esa sería la temperatura ideal. Y eso va a ayudar a que la persona tenga un mejor tránsito intestinal. Eso lo podemos hacer en poco tiempo y vamos a tener resultados. Como por ejemplo, con ustedes con el Fiber a una persona le dan 2 sobres de Fiber, se los mezclan con muy poca agua, hacen una especie de batido y se los dan a una persona con diarrea y se la corta en 15 minutos. Yo lo he probado decenas de veces y siempre me ha dado el mismo resultado. Ahora bien, concentrado en ananá. Bueno, el ananá tiene una característica que es muy interesante, que es que es un producto que tiene muchas propiedades, ¿no? Ayuda a la presión arterial, mejora la digestión, protege las arterias, fortalece el sistema inmunológico. El ananá tiene un elemento que es el ácido caprílico. El ácido caprílico es muy bueno para eliminar la cándida. Por eso es que la sugerencia que siempre existió con respecto a la cándida fue justamente ácido omnicol, que no hay, aloe beta, para la formación de los bacilos que regula la cándida, el lactobacillus acidophilus es el nombre, y OmniPlus. Con esos 3 productos se puede regular la cándida. Recuerde usted que la cándida no es una cosa muy fácil de sacar, porque cuando llega, por ejemplo, en el caso de la mujer, llega a la parte genital de la mujer, significa que pasó por prácticamente todos los órganos internos. Recuerden que la cándida surge en el intestino, no en el útero de la mujer o los ovarios, no, surge en el intestino. Cuando llega ya a la parte genital de la mujer es porque está todo tomado, ¿no? Es más, la cándida puede agredir no solamente la parte genital, agrede la boca, agrede la piel, ¿no? Hay personas que viven con aftas permanentemente y una de las razones es justamente la cándida, porque acidifica las mucosas, conjuntivitis recurrente, etc. Bueno, el ananá es uno de los productos que tiene muchas posibilidades de ser usado justamente para regular ese tipo de cosas. Dicho esto, y como no quiero marearlos más, la invitación es para la semana que viene. Vamos a hablar de los extractos vegetales y vamos a hablar de los beneficios ocultos del OmniPlus nuevamente. Van a ver que con los vegetales va a pasar más o menos lo mismo que les puede estar pasando ahora con esto que vimos. O sea, hay un dicho dentro de OmniLife que yo lo aprendí de alguien que me lo dijo en algún momento cuando yo recién estaba empezando y después me puse a buscar el por qué, ¿no? Y decía lo siguiente: cuando no sepas qué darle a alguien, dale OmniPlus. Básicamente es eso. Acá estamos explicando las razones. A mí simplemente me dijeron eso. Y como yo en aquella época era siempre he dicho, he sido mucho de rata de biblioteca, no lo apliqué hasta que no lo entendí, ¿no? Pero es así. O sea, cuando uno estudia, desmenuza y ve y quiere, indaga y se da cuenta del OmniPlus, en realidad el OmniPlus le sobra para hacer el producto estrella de OmniLife. Dicho esto, vemos que hay 24 personas en nuestra sala. Gracias por su asistencia. Ahora voy a liberar los micrófonos y si alguien quiere hacer una pregunta, estamos dispuestos. De paso, vamos a